Perú está metiendo más de 2.300 millones de dólares en sus puertos. Eso es lo que Perú ya lleva ejecutado, no prometido, ejecutado, en modernización portuaria. Sí, puertos, infraestructura que normalmente pasa desapercibida, pero que define cuánto crece o se frena toda una economía. Callao, Matarani y Paita, tres nombres que hasta hace poco eran solo puntos logísticos. Hoy se están convirtiendo en piezas fundamentales del poder económico regional. Y hay un compromiso total de casi 4.000 millones más en camino. Es una señal clara de hacia dónde quiere ir el país. Hoy te voy a explicar qué está pasando exactamente y por qué importa incluso más allá de Perú. Arranquemos con los números, porque acá hay que entender la escala real de lo que se está construyendo. El MTC confirmó que a enero de 2026, los terminales portuarios concesionados del país llevan una inversión acumulada de 2.374 millones de dólares, dentro de un compromiso total de 3.846 millones. Eso da un nivel de ejecución del 61.73%. No es el final, pero tampoco es poco. Ahora bien, ¿quién jala el mayor peso? Matarani. El Terminal del Sur es el gran protagonista de esta historia, y tiene una razón muy concreta. En noviembre de 2025, el gobierno suscribió una adenda al contrato de concesión del terminal portuario de Matarani con Thyssur, la concesionaria del grupo Tramarsa. El acuerdo contempla un adelanto de inversión de 700 millones de dólares para ampliar la capacidad operativa del puerto en alrededor de un 50% y extiende la concesión por 30 años adicionales. Lo más importante es inversión íntegramente privada, sin un sol del MEF, sin deuda pública. Para ponerlo en contexto, 700 millones de dólares es más de lo que muchos países de la región inviertan en infraestructura de transporte en varios años completos. Y eso es solo Matarani. ¿Por qué tanto interés en el sur? Porque la zona tiene una cartera de proyectos mineros que incluye nombres como Zafranal y Tía María, más la irrigación de Majes Siguas II. El sur del país, en conjunto, tiene una cartera de proyectos valorizada en 11.000 millones de dólares para ejecutarse en los próximos 30 años. Todo ese mineral, toda esa producción agrícola, necesita salir por algún lado, y ese lado es Matarani. La concesionaria lo vio antes que nadie. Ahora, en el norte, Paita, el puerto que probablemente más impacto directo tiene sobre la vida cotidiana de los peruanos. Es el principal puerto agroexportador del país. Paita maneja más del 40% de la carga refrigerada exportada en 2024 y la empresa concesionaria tiene previsto invertir más de 100 millones de dólares hasta 2029. Eso significa cadena de frío, más capacidad de almacenamiento, mejor logística para las uvas, los arándanos, los espárragos, las paltas que el mundo entero está comprando de Perú. Cada dólar invertido en Paita se traduce directamente en más exportaciones agrícolas, en más empleos en La Libertad, Piura y Lambayeque. Y por supuesto, el Callao, el gran hub de siempre, que no se queda quieto. APM Terminals avanza con la etapa 3A del Terminal Norte, que incluye descargadores de granos, nuevos silos y mejoras en accesos e infraestructura. Además, se prevé el inicio de la etapa 3B, con nuevos amarraderos y obras de dragado. DP World Callao también proyecta mejoras para ampliar su capacidad operativa. 3 puertos, 3 frentes simultáneos, una apuesta que no tiene precedente en la historia portuaria peruana. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque modernizar puertos no es solo poner grúas nuevas y ampliar muelles, es reposicionar un país entero en el mapa del comercio global. Y los números ya lo están demostrando. En 2025, el sistema portuario peruano movilizó más de 132 millones de toneladas métricas en total, incluyendo terminales privados de minería e hidrocarburos. Solo en los puertos públicos concesionados, el movimiento llegó a cerca de 70 millones de toneladas, un 9% más que el año anterior. La carga contenerizada alcanzó 3.7 millones de TEU, con un crecimiento del 17.1%. Es brutal cómo esos números se aceleran exactamente cuando se consolidan las inversiones. La prueba más clara de que esto no es gasto, sino palanca, está en una sola cifra. Desde 1999, las exportaciones peruanas pasaron de 6.113 millones de dólares a más de 90.082 millones en 2025, récord histórico por quinto año consecutivo, con el mayor crecimiento de Sudamérica. Se multiplicaron por 14 en 25 años. La modernización portuaria no fue el único factor, pero fue el canal por donde salió toda esa riqueza. ¿Qué hace tan especial este momento? Que Perú no está apostando por un solo puerto estrella,
está construyendo un sistema: Callao para contenedores, Paita para agroexportaciones, Matarani para minería y Chancay, inaugurado en 2025 como puerta directa hacia Asia. En su primer año generó $308 millones en recaudación aduanera, con el 60% concentrado en el segundo semestre. Por cierto, si esta información te está siendo útil, suscríbete al canal porque se vienen cosas muy interesantes sobre Perú. ¿Y qué está haciendo Chancay más allá de Perú? Actuar como hub regional. Durante 2025 se movilizaron 126.384 TEU de transbordo hacia Chile, Colombia y otros destinos. Casi la mitad de su operación son contenedores que no son peruanos. Perú se está convirtiendo en el intermediario logístico del Pacífico Sur. Cada contenedor en tránsito genera servicios portuarios, agentes de aduana, transporte, almacenamiento, ingresos que antes se los llevaban otros. Y el sistema sigue creciendo. Proyectos en Marcona con más de $400 millones en inversión, modernizaciones en Salaberry e Hilo y el puerto de Corío en Arequipa con una inversión proyectada de $7.000 millones. Eso no es casualidad, es el resultado de 2 décadas de política portuaria sostenida, uno de los pocos sectores donde Perú ha mantenido coherencia a pesar de la inestabilidad política. Ahora sí, acá toca ser directo, porque hay varias cosas que el boletín oficial del MTC no te va a decir. Primero, el 62% de ejecución. Suena bien, pero también significa que hay casi $1.500 millones pendientes de ejecutar. Y en Perú, siendo honestos, todos sabemos que la distancia entre lo comprometido y lo construido puede ser enorme. La pregunta válida es: ¿qué garantiza que ese 38% restante se ejecute en los plazos comprometidos y no se diluya en renegociaciones, trabas burocráticas o simplemente en el siguiente cambio de gobierno? Segundo, y esto es quizá lo más crítico, la brecha logística terrestre. Tienes puertos modernos, grúas de última generación, muelles ampliados, pero ¿cómo llega la carga desde el interior del país hasta esos puertos? La mayoría de las obras de infraestructura complementaria necesarias, el anillo vial periférico, el tren de cercanías, carreteras de conexión con la sierra y la selva, tienen como año de término recién el 2032. Eso es casi una década de brecha entre lo que el mar ya tiene y lo que la tierra aún no puede ofrecer. Es como construir el aeropuerto más moderno del continente sin autopista de acceso. El avión aterriza perfecto, pero el pasajero no puede llegar. Por último, el tema que nadie quiere tocar demasiado fuerte: la geopolítica. Chancay es propiedad mayoritaria de COSCO, la naviera del Estado chino. Hoy eso no es un problema operativo, pero en un mundo donde la tensión entre China y Estados Unidos se está traduciendo en presión sobre aliados y socios comerciales, tener el principal nuevo terminal portuario del país controlado por una empresa estatal china es una variable que Perú tendrá que gestionar con mucha inteligencia. No es una alerta roja hoy, pero es una pregunta que hay que mantener sobre la mesa. Miren, a mí me parece que hay que reconocer lo que vale, sin exagerar. Perú está haciendo algo que muy pocos países de la región han logrado sostener: una política de infraestructura de largo plazo que sobrevive gobiernos, crisis políticas y rotación de ministros. En un país que ha tenido más de 6 presidentes en menos de una década, que el sistema portuario haya mantenido consistencia es casi una anomalía positiva, y eso merece reconocimiento. ¿Que hay brechas? Sí. ¿Que la ejecución podría ser más rápida? También. ¿Que la conectividad terrestre está años por detrás de la infraestructura portuaria? Absolutamente, pero el rumbo es el correcto. Lo que más me parece valioso de todo esto no es un número ni un puerto en específico, es que Perú está siendo capaz de atraer inversión privada de 18 países distintos para construir infraestructura estratégica, sin comprometer dinero público. Eso es un modelo que funciona y que otros países de la región deberían estudiar con más atención. El riesgo real, el que me preocupa, es quedarse celebrando el 62% como si fuera el final, cuando es apenas la mitad del camino. Los puertos se están modernizando. Bien, ahora el desafío es modernizar también las carreteras, los ferrocarriles, los procesos aduaneros y la cadena completa que conecta al productor en Cajamarca, en Arequipa, en Puno, con ese muelle de primer mundo que está esperándolo en la costa. Como te decía al inicio, y te lo recuerdo,
Esto no es solo una historia de grúas y contenedores, es una historia sobre si Perú va a poder convertir su posición geográfica privilegiada en el Pacífico en una verdadera ventaja económica sostenible. La infraestructura está llegando, la inversión está fluyendo. Lo que falta es que el Estado, en todos sus niveles, esté a la altura de lo que el sector privado ya está construyendo. Si eso pasa, en 10 años vamos a estar hablando de Perú como la Colombia de los 90 o el Chile de los 2000, un país que aprovechó una ventana histórica y la convirtió en un salto estructural. Si no pasa, bueno, ya sabemos cómo termina esa historia también. Hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción y dejar un comentario. Hasta la próxima.